tuve una experiencia con unas muñecas de ahí de la casa de mis papás y desde entonces, y de una casa de una tía, y desde entonces me da como miedo también a veces los muñecos así muy grandes, así como por ejemplo, había unas muñequillas ahí en la casa de mis papás que se las regaló a mis hermanas, entonces se hace cuenta que se las aguardaron. Y lo que pasó ahí fue que, por ejemplo, nosotros pues, ya estábamos dormidos, nos cuenta que antes la casa donde nos quedábamos nosotros, nos cuenta que nada más dividía la pared y mis papás se quedaban en el suelo de la sala y nosotros nos quedábamos en otro cuarto, pues nos quedábamos los cuatro. Entonces yo me acuerdo ahí que cuando era ya de madrugada, que eran como las 2 de la mañana, de repente se prendían solas, 2 o 3 de la mañana, yo era un niño todavía en ese tiempo, y me acuerdo, la neta, de cuenta que se escuchaba así bien feo la musiquilla, porque tenían como una musiquita, entonces tú decías, pues qué onda. ¿Y nunca las quemaste? No, haz de cuenta que al último, pues lo que hicimos fue mejor tirarlas, porque la neta, pues no era yo la única persona, porque a veces pues, como que decía yo, pues estoy loco, ¿no? Pues cómo voy a escuchar eso. Y haz de cuenta que lo que hicimos fue mejor tirarlas, o no sé qué le hicieron mis papás, la neta desconozco, ya ni me acuerdo, pero sí, mis hermanos ya no las quisieron. ¿Pero las compraron o se las regalaron? No, mi papá las compró. ¿Pero nuevas? Ajá. Y haz de cuenta que, y lo más raro de todo ahí fue algo donde a lo mejor será que también puede ser empezar la paranoia, porque yo en ese tiempo me daba miedo la película de Chucky. Entonces de cuenta que te quedas como traumadillo. Viendo al muñeco. Y no, y espérate, lo que pasó ahí, más que nada, lo que a mí me entró la desconfianza, porque yo dije, pues nada más la música, pues ¿qué tiene? Se puede prender solo. Pero no, sino que de repente se empezaron a escuchar como que estaban brincando entre los sillones, como que se estuviera así como un niño jugando. Entonces, ahí fue cuando se hizo raro, la neta yo nunca me asomaba porque me daba miedo, imagínate. Nada más lo que me veía a la pared, porque tampoco no había Oye, una pero eso puerta. ya no es paranoia. O sea, ¿cómo vas a escuchar niños jugando ahí y Pero nada no más era, estaban no, las era, no, no era muñecas? como niños, porque no escuchaban ni risa ni Mm, nada. Nada más escuchaban como que estuvieran brincando, como que se pasaban de un sillón a otro. ajá. Y fue lo único malo que yo escuché. Y por ejemplo, en la casa de mi tía con la muñeca esa que nosotros le llamábamos la muñeca pelona, porque eran sus muñequillos todos peloncillos, esa también nos dio bien harto miedo porque nosotros por miedo pues la subimos a un cuarto de arriba, porque alguna gente la tenían abajo. Y de repente estábamos yo y mis hermanos también. Igual no, siempre me gusta que nos pasa cosas con mis hermanos. Porque yo siento que nos pasa solos, yo siento que no nos pasaría nada de esto. Entonces estaba con mis hermanos y de repente empiezan a tirar cosas de arriba. Hace cuenta que nos aventan así como un disco y todo. Y no había nadie. Pues, hace cuenta que, pero eso fue como después de un mes que la subimos y todo. Y hace cuenta que nos empiezan a aventar cosas. Nosotros estábamos en la cama porque hace cuenta que entras al cuarto de Ajá. ahí, del fondo. Entonces de cuenta que hay un cuarto así grande. Y ¿Y de luego? repente hay unas escaleras que suben para arriba. Sí, sí, sí. Y hace cuenta que nos quedamos en la cama. Y lo que pasó fue que me empezaron a aventar cosas, así como que aventaron un disco. Entonces, cuenta que cae entre las escaleras. Y ahí fue cuando nos sacamos de onda. Pero nosotros dijimos, pues a lo mejor por el impulso que estábamos jugando, podemos haber como movido ahí arriba y se cayó algo. Pero de repente empiezan a aventar otra cosa. Ujú. Y entonces ahí fue cuando se nos hizo raro porque nos quedamos así quietos todos escuchando. Y yo le dije a mis hermanos, yo siento que a lo mejor es un primo que nos quiere hacer la broma. Pero en eso mi hermano grande me dice, ¿cómo va a ser un primo si no hay nadie? Nada más estamos nosotros.